Vamos a ver dónde se vio el epicentro, hay que estar muy atentos en casa, especialmente en los edificios, como en el que nos encontramos en estos momentos. Ya está conmigo el procurador anticorrupción, el ex procurador anticorrupción, Henry Delgado Urrutia, a quien le agradecemos de sobremanera porque él hasta el momento no ha brindado ninguna entrevista, ¿no? Recién esta semana ha comenzado a brindar entrevistas y bueno, este es uno de los medios a los cuales se está haciendo esta deferencia para hablar sobre su trabajo, para hablar sobre la Procuraduría Anticorrupción y para hablar de muchos temas que muchas veces se dejan de lado, que son muy humanos, que son parte de los trabajos que se tienen donde existe tanta presión, más aún cuando, entre otras cosas, pues son las autoridades todopoderosas las que se encuentran frente a la justicia. Con esto vamos a volver con entrevista al ex procurador anticorrupción Henry Delgado Urrutia. Consultorio Dental, Dentcar, de la cirujano dentista Carmen Peñalba Castillo. Atención profesional en blanqueamiento dental, ortodoncia, curaciones. Consultorio Dental, en Avenida Los Incas, número 900, interior segundo piso, oficina 204, citas y emergencias, al 431569, RPM numeral 992-012-984-10-5587, 984-603581. Alfaro, radiólogo con más de 30 años, al servicio de la medicina, nuevamente en la Plaza San Francisco, 138. Servicios de tomografía, ecografía, rayos X, mamografía, con entrega inmediata de resultados. Soy Héctor Acurio. Juntos hagamos del Cusco una ciudad metropolitana, segura, con calidad de vida. Todo esto sin corrupción. Por el Cusco. Vamos con Héctor, alcalde del Cusco, un cusqueño como tú. Ya, estamos nosotros acá en la preentrevista, ¿no? Siempre hay una preentrevista y esto lo tiene que saber también la población con nuestros invitados, ¿no? No para coludirnos ni nada por eso, sino para ver cuáles son los temas, para ir entrando un poquito en confianza. Y estamos con el procurador el ex procurador, disculpen ustedes, ex procurador anticorrupción Henry Delgado Urrutia, con quien vamos a conversar sobre su trabajo en la Procuraduría Anticorrupción. Él tiene algunas estadísticas, vamos a comenzar con algunas formalidades, porque él tiene algunas estadísticas. Él entró a la Procuraduría Anticorrupción aproximadamente con 600 casos encima, ¿no? Casos contra autoridades y demás. Bueno, hasta el momento existen más de 800 casos. Nosotros tenemos que señalar, y lo digo delante del propio señor Henry Delgado Urrutia, que cuando él ingresó a trabajar había una fuerte corriente de opinión que señalaba pues que él era puesto por el nacionalismo y que llegaba para limpiar al señor Acurio, ¿no? Y bueno, finalmente a las personas la mejor presentación de los profesionales es el trabajo, y el trabajo que ha hecho el señor Henry Delgado Urrutia hasta el momento
o mejor dicho, durante toda su estancia en la Procuraduría Anticorrupción, ha sido pues impecable. Podríamos decir nosotros que ha sido impecable, así como en algún momento señalábamos nuestras dudas por el cambio que se hizo en algún momento. Bueno, en este momento también tenemos la vía de reconocer el trabajo que hizo. Señor Jesús Delgado, buenas noches, y bueno, para preguntarle cómo está usted, seguramente más tranquilo con tanto peso que se ha sacado encima, pero seguramente también preocupado por algunas circunstancias, especialmente de carácter institucional, en una institución, para la redundancia, que usted deja. Muchas gracias, en principio, Miguel, muy buenas noches a toda la colectividad. En efecto, lo que te hace referencia a lo largo de toda la gestión, desde noviembre del año 2011 hasta este mes, el 9 de agosto, mi persona en ningún momento ha hecho uso de una cámara de televisión o ha ido a alguna televisora a efectuar algún tipo de declaración. Además, yo quisiera recordarte, porque tú estuviste presente en el momento en que yo asumí el cargo, yo había señalado claramente que la característica propia de mi gestión iba a ser no mediática, sino técnica. Y en eco de mi palabra empeñada es lo que ha ocurrido. Y ahora recién, como abogado libre, desde que yo he aceptado esta invitación, porque yo considero también necesario que la población sepa qué es lo que ha habido acerca de esta gestión en casi 3 años. Y no solamente del aspecto mediático en el que yo había asumido, porque nosotros debemos recordar que en aquel momento teníamos 2 casos emblemáticos bastante fuertes. Era la culminación del juzgamiento del caso JS, ¿no? Y el juicio oral de quien ha sido presidente regional hasta hace poco. O sea, usted entraba con una presión grande, ¿no? La ex procuradora, la señora Montón Salía, ¿no? Con este logro de haber hecho sentenciar a un expresidente regional, y sobre usted empezaba ese mismo reto prácticamente. No, todavía no. El juzgamiento del expresidente regional, González Reyán, todavía no había terminado. Yo ingreso justamente faltando 3 sesiones. Todavía no estaba. O sea, lo juzgan al señor González cuando usted ya estaba en el cargo. Cuando yo ya estaba en el cargo. Entonces, pero paralelamente a eso estaba el inicio del juicio oral del anterior expresidente regional. Pero más allá de este tipo de circunstancias tan difíciles, y que era pues asumirla como un reto profesional, ¿no? Era el hecho mismo de que nosotros encontrábamos una oficina bastante deplorable en cuanto a sus condiciones de infraestructura, ustedes lo conocen, la población lo conoce, y además no contábamos con personal. Yo estaba sin personal durante más de 8 meses. Entonces no solamente hacía la tarea de abogado del Estado, de procurador, sino también hasta de secretario y de otras cosas más. ¿Usted mismo llevaba los documentos o tenía courier por lo menos? No, teníamos algunos servicios, pero nosotros mismos teníamos que efectuar esas circunstancias. Aunque algunas personas, ahora de manera muy ligera, han señalado que había que tener pantalones, ¿no? Y que lo han catalogado como un llorón. Sí, pues, ¿no? Habría que preguntarles a estas personas si el hecho de haber tenido casi 3 años con 30 sentencias, incluyendo 2 presidentes regionales, acaso no los tienen. Y habría que decirles a estas personas también, ¿no?, que un proceso judicial no se resuelve en un set de televisión, sino se resuelve en los estrados judiciales. Consecuentemente, la técnica para que se efectúe una defensa bastante adecuada
justamente radica en el conocimiento jurídico que uno tiene acerca de un caso. Entonces, las demás elucubraciones, hasta a veces ridículas y subjetivas, las dejamos pues para ese menester, ¿no? En todo caso, retomando el diálogo inicial, lo que nosotros debemos señalar que al término del año 2011 debemos recordar que el 29 de diciembre es cuando se emite la sentencia absolutoria al expresidente regional. Pero el mismo 29 de diciembre, cuando termina la lectura de sentencia, que era a las 3 de la tarde aproximadamente, 3:45 nosotros habíamos ingresado ya nuestro recurso de nulidad. ¿Y para qué? Para que nosotros sustentáramos dicho recurso en aspectos de motivación aparente dentro de la sentencia que había sido emitida y en la falta de valoración de medios de prueba. Argumentos jurídicos que fueron recogidos por la Corte Suprema. Y estamos hablando del caso Acurio, del caso Calca. Así es, del caso Calca. Cuando recoge estos argumentos el 5 de diciembre del 2012, la Corte Suprema dispone la anulación de esa sentencia absolutoria y como tal el inicio de un nuevo juzgamiento. Juzgamiento que se ha llevado a cabo todo el año pasado, el año 2013, como es de conocimiento, con una serie de vericuetos dentro del propio proceso judicial, habiendo litigado pues con el bufete de Paz de la Barra y otros colegas también de la ciudad, y además con algunas presiones de cambio de vocales y una serie de circunstancias que ya es de conocimiento público. ¿Había mucha presión en el caso Acurio? Ha habido presión, ha habido reglaje para mi persona, para mi familia. En todo caso, nosotros en ningún momento tampoco hemos salido a poder señalar y contestar algún hecho porque es parte de la propia función y del cumplimiento. Alguien que quiere ser fiscal o procurador anticorrupción no puede esperar pues que le manden rosas y bombones, alguien decía. ¿No? Absolutamente, menos nosotros, ¿no? Cuando hemos tenido un gran recibimiento todavía cuando nosotros ingresamos al cargo. Así es que eso fue parte de la anécdota. Antes que se me vaya la pregunta, ¿la amenazaron alguna vez telefónicamente durante el caso Acurio? Telefónicamente no. Lo que nosotros hemos recibido son agravios dentro, cuando nosotros ingresábamos a la sala, en los pasillos judiciales, e incluso muchos amigos periodistas que estaban informando han sido testigos de ello, y también a los propios periodistas. Lo estaban jugando a la boquilla, lo querían bajar. En realidad querían intimidar, pero pues son aspectos tan anecdóticos que no resuelven un proceso. Porque bueno, yo no sé cómo habrá terminado, por ejemplo, el caso de la fiscal Ceballos. Ella señaló que la estaban amenazando por celular. ¿Sí? ¿Cómo quedó ese caso? En realidad, lo que nosotros tenemos conocimiento es de que en aquella oportunidad se dispuso por parte del Ministerio Público una investigación que seguramente debe estar en trámite. Yo le pregunto esto porque hay diferentes formas de comportarse muchas veces, ¿no? A veces los periodistas también recibimos este tipo pues, de amenazas, de cosas, ¿no? Y bueno, hasta se convierte en parte de nuestro trabajo. En algún momento nos llegamos a acostumbrar, cosa que no está bien, pero de todas maneras tenemos que aceptar que es parte de la labor. Bueno, en realidad nosotros no podemos descartar tampoco ese tipo de circunstancias, porque por ejemplo en el caso de Calca, en el que fue sentenciado también el alcalde provincial de aquella localidad, en algún momento nosotros teníamos sesiones que duraban casi hasta las 9 de la noche, y en una de estas circunstancias pusieron pues un clavo a la llanta de la camioneta, lo rayaron y casi sufrimos un accidente, ¿no? En realidad son cuestiones propias a veces de la labor que no debiera ser, porque nosotros cumplimos una función de defensa. No es nada personal, ustedes no tenían, ¿lo conocían antes al señor Acurio? No lo conocía, no lo conozco tampoco. Ni tampoco a ninguna de las de los funcionarios o servidores a los que yo he puesto énfasis en mi defensa, que no ha sido solamente el único. En realidad ha sido este alcalde también de la provincia de Calca, lo es el alcalde de Taray, hasta unos 2 días antes en que salga la aceptación a mi cargo, cuando puse a disposición mi cargo,
hemos estado en la audiencia de Taray con el fiscal y ya pues en control de acusación, estamos hablando del caso del video de la corrupción. Hemos estado allí, también tendría que señalar que hemos estado en Chumbivilcas y que he viajado personalmente hasta Yusco, hasta Quiñota, para poder iniciar las investigaciones del puente fantasma, que es el puente de Paicama, o en Belille, cuando hemos estado casi durante una semana durante toda esa localidad e iniciando. ¿Cuál fue el momento más tenso, más difícil de su actividad, de su labor como procurador anticorrupción durante el tiempo que ha estado, ¿no? A manera, en aspectos personales y profesionales propios de su función? El momento en que de repente dijo, no, yo ya no voy, no aguanto, me voy. Bueno, yo considero que han sido dos momentos. Uno de ellos, cuando yo interpongo el recurso de nulidad, cuando fuera absuelto el expresidente regional. Ese fue uno de los momentos porque la familia estaba bastante temerosa de lo que nos pasara. No se sabía, claro, obviamente. La propia familia establecía el hecho de la atención que nosotros teníamos para poder ingresar incluso nuestro propio recurso, ¿no? El escrito correspondiente. Y el otro segundo momento, que yo considero fue definitivo, fue en este año, en el mes de mayo, cuando se iba a verificar la audiencia en la Corte Suprema ya respecto de la sentencia condenatoria, en donde nosotros hicimos y pedimos en Lima, a la Procuraduría de Lima, para que efectuara el seguimiento correspondiente de este caso. Y bueno, lamentablemente no teniendo eco de dicha gestión, y muy por el contrario, habiendo recepcionado incluso oficios, memorándums, en donde no solo nos dejaban en unas condiciones bastante deplorables en cuanto a infraestructura, personal, que ya lo comenté, sino hasta inclusive me pusieron en el hecho de que había la prohibición de que yo pudiera efectuar declaraciones públicas. Entonces, en ese instante, cualquier profesional que tenga bien de respetar su propio trabajo, se estaba atomizando mi propia gestión. No tenía el apoyo por parte del propio Consejo de Defensa, menos por el Procurador Nacional. Entonces, en esas circunstancias, nosotros no podemos contar. ¿Es así que usted presenta su carta de... Yo pongo mi cargo a disposición en aquella oportunidad y yo les digo claramente que no teniendo las condiciones ni de seguridad y las que he vertido, yo documento el documento correspondiente, que es el original, ¿no? En donde nosotros presentamos incluso las propias fotografías de cuál era el estado situacional de todo ello, y finalmente, frente a la negativa de poder apoyarnos y efectuar el soporte funcional de nuestra gestión, es de que nosotros ponemos nuestro cargo a disposición. Porque tampoco íbamos a permitir que nos estén dirigiendo aspectos de litigio cuando el procurador, por su propia ley, el decreto legislativo 1068, es autónomo en su posición de defensa. Consecuentemente, nosotros consideramos que ya habíamos pasado y transcurrido más de 2 años y 9 meses, casi 3 años, y sin tener el eco, seguir con las condiciones, y más aún, atomizar mi propia gestión, es de que nosotros ponemos el cargo a disposición para que el propio Ministerio de Justicia vea lo conveniente. Bueno, son circunstancias que se tienen por la propia naturaleza del trabajo. Sin embargo, el caso Acurio no es el único que se ha enfrentado y que se ha puesto, como diríamos, cuesta arriba, ¿no? Por las pocas condiciones especialmente que se le daban. ¿Qué otros casos podríamos señalar nosotros como emblemáticos, importantes? Usted ha señalado ya el caso de Taray, el caso de Chumbivilcas, pero que también prácticamente han consumido su tiempo y sobre todo ha habido expectativas, ¿no?, de la opinión pública, claro. Pues, uno de los casos que yo considero bastante emblemático de nuestra gestión ha sido el del alcalde de la provincia de Calca. Ese caso lo hemos llevado desde la investigación preparatoria, conjuntamente que el fiscal Vilches, y también la etapa de juzgamiento, y en segunda instancia con el fiscal superior Mayorga. En realidad ha sido un caso bastante delicado, también muy fuerte en cuanto a las sesiones que ha habido, en cuanto a las declaraciones. Es más, incluso a la fecha, uno de los sentenciados se encuentra prófugo, que coincidentemente también es investigado en uno de los casos de Taray.
Entonces, ese es otro de los casos que yo considero... El caso por el señor Siriaco Condori, correcto. por el caso de las ambulancias, Por el caso de ¿no? Unas ambulancias que se habían trasladado con ingentes sumas de dinero hasta acá, hasta el Cusco, y que finalmente terminó. Sí, en primera instancia se sentenció con pena efectiva de 7 años, sin embargo en segunda instancia, ya efectuando una valoración del tipo penal, la sala de apelaciones resolvió, algo que yo no estuve de acuerdo, de rebajarle la pena por considerarlo solamente como un delito de peculado básico, y le redujeron a 4 años. Esto fue objeto de un recurso extraordinario, que es el recurso de casación, y que hasta el último día en que yo me encontraba en la oficina todavía no habíamos sido notificados con las resultas en la Corte Suprema. Ese es otro caso. El otro caso que yo considero que concitó bastante atención en la población, y que inclusive tuvo algunas cartas notariales, hasta denuncias, fue el caso de agricultura. Si ustedes recuerdan, de los trabajadores que se apropiaron de los terrenos de Guayapampa, ¿no? En realidad, este proceso judicial había concluido ya con un archivamiento, en este caso un sobreseimiento, y nosotros nos habíamos opuesto. La sala de apelaciones en un primer momento resolvió declarar nulo el auto que había archivado, y por segunda oportunidad se vuelve a archivar, y por segunda oportunidad nosotros volvemos a apelar. Y este año la sala de apelaciones ha declarado fundado en parte nuestro recurso, nuestra oposición, y como tal nuestra apelación, y la sala ha dispuesto de que otro fiscal tenga que efectuar la acusación, como también otro juez en la etapa correspondiente. Considero que ha sido un logro frente a la impunidad esa acción, porque nosotros lo que no debemos permitir es de que los servidores públicos, aprovechándose del conocimiento que puedan tener, es de irrogarse de adeptos y de erarios del Estado. Fue parte del fundamento jurídico que nosotros habíamos sustentado, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Sin embargo, yo considero que ese ha sido un logro bastante importante, porque el proceso ya se tenía archivado. Ahora, otro de los procesos que yo considero también importante es el caso de San Sebastián, el de las 1.500 bolsas de cemento, donde también está inmerso el expresidente regional, ya condenado y sentenciado, además de otro candidato que está ahora para... El señor Julián Islarroca, ¿no? Como esa autoridad. No, como regidor en aquel momento, y lo que ha sucedido allí es de que estábamos en una control de acusación, se había archivado respecto del delito de omisión de funciones, a lo que nosotros apelamos, y la sala de apelaciones también nos dio la razón e incorporó como parte de la acusación a este delito. Cuando nosotros dejamos el cargo, está en plena etapa intermedia y control de acusación también en este caso. Otro que es importante, que yo considero que debe saber la población, es el de las planillas fantasma en ANTA. Respecto de los jugadores de fútbol del Club Deportivo Virgen de Piñancay. Sí. Bueno, la municipalidad de ANTA tenía, ¿no?, su equipo de fútbol, y había llevado jugadores de distintas partes del Cusco, y también creo nacionales, pero estos señores estaban en algunas planillas de obra, y era la forma como se les pagaba por jugar. Sí, pues, y eso ha llegado hasta hace un mes atrás más o menos, ya archivarlo nuevamente el Ministerio Público, a lo que nosotros nos hemos opuesto y hemos sustentado inclusive los aspectos de transferencia presupuestaria que se efectuaron en aquel caso. La resolución todavía que iba a motivar nuestro sustento no había sido emitida, también hasta que nosotros hemos sido cesados en el cargo. Otro de los casos muy importantes, yéndonos al otro lado de la ciudad, es el de Quispicanchi, el de Andahuaylillas, las 13 obras fantasmas. Claro, que yo le he puesto mucho énfasis. ¿Por qué razón? Porque es el Frente de Defensa de Andahuaylillas el que inclusive ha sopesado bastante presión, hasta incluso agresiones por parte de estas autoridades. Ya hasta un muerto se habla, ¿no? Bueno, finalmente allí lo que yo he visto en la población no solamente es el aspecto de descontento, sino que pese a que existen elementos de convicción que determinaban una responsabilidad penal, de la manera, perdónenme la expresión, más descarada, porque no hay otra expresión,
el Ministerio Público de aquella localidad, lo digo muy claramente, se lo dije en su momento, decidió archivar el caso. O sea, el fiscal decidió que su investigación ganaba para más, no hay pruebas y no hizo la acusación. Sí, finalmente resuelve declarar sobreseerlo en su totalidad, a lo que nosotros sí nos opusimos y sí sustenté en la oposición correspondiente, advirtiendo que existían dentro del proceso pericias contables y técnicas que demostraban claramente la responsabilidad penal de las personas. Muchas veces nosotros nos enfocamos, ¿no?, especialmente en estos dos últimos años o 3 últimos años en el caso Julio, pero hay cada caso que se presenta en cada provincia que finalmente así uno podría decir, ¿y cómo puede pasar eso en nuestra región? Definitivamente. Por eso es de que la atención del abogado del Estado no se debe cifrar simplemente a aspectos de set de televisión, perdónenme que lo recalque, sino aspectos técnicos, donde nosotros tenemos que recurrir a las distintas provincias a hacer la defensa correspondiente. Y cuando nosotros logramos los resultados judiciales que amparan una defensa a mérito de un razonamiento jurídico, porque no vaya a decirse que ha habido cierto cálculo legal, no señor. Eso es incorrecto, es subjetivo, y perdónenme, no solamente es mezquino, sino mediocre. ¿Por qué razón? Porque un proceso judicial se resuelve en mérito a elementos probatorios, a medios de prueba, a razonamiento jurídico, a congruencia procesal, y sobre todo a una estrategia de defensa que tenga que imprimir y tenga que alcanzar al juzgador, ¿no?, a certeza jurídica para que emita una resolución justa. Esas palabras que usted nos da es por las últimas declaraciones de la señora Dora Monzón. Pero en realidad yo no voy a efectuar ningún tipo de comentario al respecto a la señora. Nunca lo he hecho desde que ha habido el cambio correspondiente. Yo la considero una dama la señora. Finalmente yo hago a título personal cada uno tiene que defender su trabajo, ¿no? Y uno lo defiende con su trabajo, con las acciones finalmente, y con los resultados, finalmente eso es lo que manda. Ahora, así como usted encontró, por ejemplo, el caso de Julio, ¿qué casos le deja a su sucesor para que le ponga mucho énfasis, mucho cuidado, mucho fino, ¿no? Hemos mencionado el caso de Cositú, donde existe cada maniobra dilatoria y en 1 año y medio, un año y 2 meses estamos con el control de acusación. ¿Usted ha estado en alguna de esas audiencias? Sí, yo he estado en la audiencia, por ejemplo, en el caso que se va a desarrollar, no sé si mañana o pasado mañana, que es la etapa de juzgamiento de la contratación de los servicios. Y yo quiero recordar a la población que efectivamente este es uno de los casos que hay que tener bastante énfasis, ¿no?, dentro de la tarea que tiene que efectuar este nuevo procurador del Estado. Consecuentemente, también está recurrir y coadyuvar a la investigación que ha desarrollado el Ministerio Público en el caso del inmueble. Nosotros no debemos perder de vista que estos 2 casos son emblemáticos para nuestra ciudad, para nuestra localidad y para lo que genera en expectativa respecto del mal manejo del erario del Estado. Estamos hablando que Contraloría hizo un informe de casi 16 a 20 millones que se habrían manejado mal en esta institución. Sí, y finalmente parte del sustento de la defensa en la etapa intermedia fue de que esta institución tenía la naturaleza privada, pero sin embargo, con sendas resoluciones que han sido emitidas en el propio juzgado de investigación preparatoria, e inclusive apelada en sala de apelaciones, ha demostrado claramente que el sustento pues es público. Nosotros no podemos perder de vista que cuando cualquier ciudadano, un turista nacional va a un centro arqueológico, ¿no?, está pagando el Estado, está pagando, ese es el erario del Estado. Entonces, pretender desconocer simplemente por una cuestión de argumento, de juicio de valor, de indicar de que esto es sencillamente una persona jurídica de derecho privado, es solamente un mero argumento. Pero esto, inclusive uno podría decir, bueno, este es un grupo de vivos acá que armaron todo esto, pero ¿quién hizo, por ejemplo, el reglamento para que se le ponga privado al del Constitución? Eso lo hicieron en el Congreso de la República. Entonces, si uno escarpa y busca,
nos daremos con unas sorpresas tremendas. Claro, pero lo importante es de que lo que se viene ahora es esa etapa de juzgamiento, es un juicio oral. El otro caso que yo considero es importante es en Canchis. Es respecto de otro alcalde provincial que también creo que está de candidato, es de la construcción del terminal terrestre. A mí lo que me sorprende, porque yo tuve un viaje una semana antes nomás de que nos cesen en el cargo a la localidad de Canchis y revisé la carpeta fiscal, es de que existe un examen de control por parte de Contraloría de la República y ha determinado fehacientemente que existen elementos de convicción. Yo me pregunto, y ahora le traslado la pregunta al Ministerio Público, que espero sepa responder, es de por qué hasta la fecha no se ha formalizado la denuncia, teniendo como elemento de convicción un examen especial donde determina claramente las responsabilidades penales de quienes están en así como en este caso hay muchos, ¿sabes? Yo no sé, me parece que también tomó conocimiento del sueldo de los regidores y del alcalde del Cusco, de lo que ya Contraloría ha dicho que el monto que debe ganar las autoridades y regidores es uno, pero sin embargo todavía no hay acusación fiscal. Bueno, en realidad estamos haciendo control de acusación en ese caso específico, lo está llevando el doctor Molina, me acuerdo, y él ha sido férreo también en su posición. Lo que hay que merecer es de que existen en el Ministerio Público fiscales que también ponderan su trabajo. Ellos hay que señalarlos muy claramente. Hay fiscales, especialmente los más jóvenes, yo hago esa disquisición que veo que se la juegan, ¿no? Sí, hay que decirlo. Yo tengo que saludar y permítame esta tribuna para hacerlo a todos los colegas fiscales que le han puesto empeño y que nosotros hemos coadyuvado a esa investigación. Porque la labor del procurador del Estado no es que resuelva el caso, no es de que archive el caso, sino es de que coadyuve a la investigación. Porque sin responsabilidad penal no hay reparación civil. La condición que tiene el procurador del Estado al representar la reparación es del agraviado. Esa es su condición. Como tal es coadyuvar aquello. La Policía Anticorrupción también, con sus serias limitaciones, hace un trabajo bastante bueno, coordinado. Pero eso es cierto, es a partir de esfuerzos individuales, porque la institución no ayuda mucho. En el Ministerio Público yo veo fiscales que tienen 7, 8 audiencias en el día, que no tienen asesores, van solos, incluso toman su taxi, y la verdad es bien difícil. El caso suyo, ¿no? El caso de la policía también, que muchas veces ya por amor propio tienen que hacerlo, pero a nivel institucional es muy débil todavía. Por eso justamente la idea ya como una conclusión y reflexión mía de la gestión es de que se puedan fortalecer institucionalmente estas coordinaciones frente a la lucha contra la corrupción. No es que la corrupción se va a caer aquí y bueno, ya no vamos a tenerla, no es así. Nosotros, si no las estadísticas las vamos a mostrar, recibimos en el cargo más de 600 procesos y ahora estamos usando 836. De esos 836 tenemos casos pendientes 576, ¿no? Entre municipalidades distritales, provinciales, y en realidad el porcentaje mayor en la Comisión de Delitos de Corrupción en la estadística de nuestra oficina, con el 25%, es el caso de municipalidades provinciales. Consecuentemente, si nosotros no vamos a coadyuvar en donde la propia participación inclusive de los medios de comunicación, que resultan siendo fiscalizadores a la gestión pública de un servidor público, es de que nosotros debemos apuntar a fortalecer institucionalmente tanto al Ministerio Público, a la Policía Anticorrupción, a la Procuraduría Anticorrupción, que finalmente ahora, con mucha de la gestión y seguramente con algún tipo de reparo que han señalado, se ha dejado ahora sí felizmente un local institucional. Que no le parezca al nuevo procurador, pero bueno, yo soy local institucional. Ya no le va a tener que ver la cara del gobierno nacional, y de turno. Bueno, finalmente, dado de que el señor es del partido, de su partido, no, en todo caso, pues hará las implementaciones correspondientes. Yo creo que un partido. El nuevo procurador. ¿De qué partido? Es nacionalista. El señor Monterroso. Claro que sí, claro que sí. Más allá de la inscripción, disculpe, ahí, no es tarea para nosotros los periodistas, la verdad es que no habíamos
reparado en esta situación, pero bueno, pero al margen de esa condición que pueda tener. La militancia es un derecho de todo peruano, pero sin embargo en este tipo de cargos lo óptimo, lo mejor es que no sean militares. Bueno, sería lo correcto, ¿no? Pero para culminar, yo más allá del cargo, cuando yo le entrego el cargo al colega Monterroso, lo que yo deseo es el éxito de su gestión, pero más allá del éxito de su gestión, cuando lo sea, va a ser el éxito de la colectividad, sobre todo, y de la colectividad que tanto amparo y tanta justicia necesita. Ahora, doctor, finalmente, ¿usted cree que jugó muy en contra suya aquella entrevista que se le hizo 2 o 3 veces con respecto a los candidatos? Los candidatos, ¿qué procesos tienen? Y luego usted nos sacó una lista de cada uno de los candidatos y felizmente no le falló en ese momento la memoria, pero también parece que por ahí hubieron presiones. Bueno, yo considero que con parte de las propias presiones que hayan podido tener algunas personas soterradas en cuanto a la función que nosotros desempeñábamos, está traducido justamente en la resolución de aceptar la carta de renuncia, sobre todo después de casi 5 meses. Más allá de eso, lo que nosotros consideramos ya al final de una gestión y de una etapa profesional es de que se ha desarrollado de manera técnica, existen 30 sentencias consentidas y ejecutoriadas y existe mucho más trabajo que efectuar. ¿Qué hacer ahora? ¿Dónde lo vamos a ver usted? Digamos, bueno, parte de la sociedad, ¿a qué se va a dedicar? Yo sé que va a hacer su trabajo, pero ¿se va a especializar en algo? Bueno, en realidad estoy recurriendo nuevamente a mi estudio de abogados, ejerzo la docencia universitaria en nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional San Antonio A, y en esta semana estoy dando algunas conferencias, como la anterior semana en el Paraninfo Universitario, y en esta semana voy a dar una conferencia de lo que es la prueba pericial en delitos de corrupción en el Colegio de Contadores del Perú y en el Ministerio de Construcción y Vivienda. Y bueno, hacer nuestra labor. El procurador trae muchos problemas en el momento, pero luego trae satisfacciones profesionales, individuales. Alguna vez te lo dije, Miguel, en pasillos judiciales, yo te dije que la satisfacción mía es haber laborado con convicción profesional y con principios. Y eso se ha traducido en cada una de mis defensas. Ahora, que más allá de eso hayan intereses no propios, individuales, ya no pues, corresponde pues al procurador, ¿no? Si hay intereses de los apristas por sacarlo, ya que qué problemas tiene el procurador, bueno, trabajo técnico. Bueno, finalmente lo que nosotros debemos pretender es de que, y sobre todo reflexionar, es de que durante esta gestión se debe olvidar el plurito de que el abogado del Estado siempre pierde procesos. Consideramos necesario concluir diciendo de que eso no ha sucedido en nuestra gestión. Y sí existen resultados judiciales favorables, no a favor del procurador, sino a favor del Estado y por ende de nuestra colectividad. ¿Más tranquilo, con más tiempo para la familia? Sí, mucho más tranquilo, pero siempre también preocupado porque el hecho de haber asumido el cargo y haberlo desempeñado no significa de que nosotros también nos alejemos de manera total acerca del conocimiento de este tipo de acciones. Una anécdota así rapidito, se nos da el tiempo que haya tenido durante este tiempo como procurador o ahora que ha salido. Yo le voy a contar la anécdota en el caso de Calca, cuando estuvimos en el caso en segunda instancia ya para hacer el alegato final. Yo había efectuado la denuncia penal en el caso de la chancadora de Copesco, había viajado a la localidad de Urcos y sin embargo estaba en huelga el Poder Judicial. Sin embargo, me llamaban por teléfono y solamente tenía 10 minutos para llegar. Entonces, no sé cómo hemos llegado, pero finalmente cuando yo hice el alegato final me dieron unos 5 minutos, pero en una corrida terrible, cuando paralelamente también se desarrollaba el juicio oral de Acurio. Sin embargo, fue primordial, fue preponderante,
porque ese proceso yo lo conocía desde etapa de investigación preparatoria. Fue parte de la anécdota también, y en este caso tal vez algunas discusiones con la Procuraduría de Lima en aspectos técnicos. Siempre yo he peleado de que ellos hacen un análisis de gabinete cuando no conocen nuestra realidad, ¿no? Y parte de la propia gestión que nosotros hemos efectuado. Doctor, muy amable, muchas gracias a usted por estar acá. Esperemos no tenerlo como última vez, seguramente lo vamos a tener más a menudo para ver temas más de forma más individuales, ya más particulares. Hay mucha corrupción, y la corrupción no nos va a dejar tranquilos mientras no hagamos nuestro trabajo, ¿no? Miguel, yo te agradezco la gentileza de la invitación. Yo finalmente quería aclarar el aspecto de la culminación de nuestra gestión, que finalmente seguramente valorará ya la propia población, ¿no? y todos los operadores del derecho los resultados que podamos haber obtenido. Bueno, hasta otra oportunidad. El procurador anticorrupción, Henry Urrutia, que nos está mostrando ahí con antecedentes, con todo lo que hemos podido hablar, seguramente hay muchísimo más para hablar, que es un trabajo, no ha sido pues un trabajo somero, y mucho menos. La verdad yo digo, y me sorprendieron algunas declaraciones durante esta semana quitándole mérito, ¿no? Me sorprendieron de sobremanera, y bueno, hay que saber reconocer y hay que tener hidalguía en muchas de estas circunstancias. Va a haber seguramente que seguir trabajando contra la corrupción, y para eso estamos todos, desde nuestros sitios periodistas, desde el periodismo abogado, ¿no? Desde su lugar los procuradores, desde su sitio los fiscales, ¿no? La población siempre estando atenta, y bueno, seguramente vamos a tener muchos de estos problemas, pero hay que darles la cara. Nosotros nos vamos inmediatamente a una breve pausa comercial y luego venimos con más informes en Televisa.